pausa. Ahí está. Entonces, se vuelve densidad, ¿no? Una propiedad que también relaciona la masa y el volumen, pero no es concentración en sí. Entonces, la normalidad son los equivalentes con respecto del volumen de la solución expresado en litros. Sabemos bien que en concentración, siempre es el volumen de la solución. Para el caso de las concentraciones, como la molaridad, la normalidad, y para las otras, bueno, también el porcentaje en volumen y el porcentaje en peso, pues sigue siendo la solución, nada más que está expresada en masa, ¿no? Igual que bueno, el porcentaje en peso solamente, para los que estamos revisando. Pero siempre será la solución, ya sea su masa o su volumen. Pues los equivalentes, comentábamos la clase anterior, que eso, al igual que los moles es la masa entre el peso molecular. Y sabemos que los moles, pues es una forma de expresar una cantidad de masa que siempre tiene una cantidad específica. Bueno, por cada mol siempre hay una cantidad única de partículas, ¿no? Ya si fraccionamos el mol, pues fraccionamos también ese dato, ese valor, pero siempre la importancia es que conocemos cuántas partículas tenemos en una cantidad expresada en moles. Por esa razón se inventó el concepto del mol, ¿no? En equivalentes es algo muy similar. Analizando cómo se calcula un equivalente, nos vamos a dar cuenta de que también implica la cantidad de masa química o la cantidad de partículas que están presentes en esa cantidad de materia o de sustancia, porque para llegar al equivalente también utilizamos la masa molar o el peso molecular y también implicamos la masa común, o sea, de alguna otra forma está involucrado el concepto del mol, ¿no? No podemos desligarlo de ahí. Lo interesante de la molaridad, de la normalidad, es que está en función del número de la disociación y del número de equivalentes que se disocian de un compuesto cuando entra en solución. Y el equivalente que se utiliza para calcular el número de equivalentes que se utiliza para calcular el peso equivalente y de ahí calcular el equivalente, pues no es otra cosa más que el número de protones que libera un ácido o el número de oxidrilos que libera una base o el número de aniones que libera un catión en una sal. Es decir, la parte fundamental que le da eh, la característica a la sustancia y que al desligarse puede formar a su vez algún otro compuesto o tiene su base más pequeña, ¿no? O sea, su cantidad más pequeña. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? ¿Quién se acuerda cuál es su fórmula? HCl. HCl, ¿verdad? ¿Es un oxiácido o un hidrácido? Hidrácido. Es un hidrácido, correcto, sí. Está formado únicamente por el hidrógeno y por algún halógeno, no. Aunque también hay otro tipo de ácidos que no son precisamente halógenos, pero que son también no metales muy pegaditos acá a los halógenos, como el azufre, ¿no? Que también forma ácido sulfídrico, que también tiene las mismas propiedades o características, ¿no? Pertenecen al mismo tipo de ácidos. Sí, es un hidrácido. Cuando se disocia por solubilidad, sabemos que es la capacidad que tiene una sustancia para ionizarse. Ionizarse en solución lo vamos a revisar cuando veamos equilibrio, ¿no? Pero de alguna u otra manera ya sabemos que siempre que colocamos una sustancia en un disolvente, ese disolvente, particularmente el agua, que es uno de los más usados, tiene la propiedad de disociar o romper las moléculas que se pueden solubilizar, ¿verdad? Que realmente también que mi sustancia sea soluble. Y al disociarlas, lo que hace es separar el anión y el catión, o sea, lo ioniza, ¿no? De acuerdo a las teorías de Bronsted-Lowry y de Arrhenius al inicio, pues tienen esa propiedad, se ioniza, ¿sí? Se rompen esos enlaces y se
entre los átomos, entre las partículas y se ioniza. Entonces, este ácido, cuando se ioniza, se queda, por cada mol o por cada molécula de ácido clorhídrico, se forma un protón y se forma un ion cloro, ¿sí? Y todos están ionizados, H positivo, cloro negativo. Están ionizados, ¿no? De tal forma que el electrón del hidrógeno lo tiene el cloro, por lo tanto el cloro tiene un electrón más y por lo tanto está como cloro negativo y el sodio, el hidrógeno como hidrógeno positivo. Sí, eso ya también lo hemos visto mucho, ¿no? Entonces, ese protón que se liberó, ese es la partícula equivalente. Es 1 y tiene el valor numérico que le corresponda, ¿no? 1. Si tenemos otro tipo de ácido que tenga 2 hidrógenos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? Ese ya es un oxiácido, ¿ah? Observamos que su estructura tiene, ¿cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico en su estructura química? 2, ¿que no? 2, correcto, sí, ¿verdad? 2. Su molécula es H2 y el ion sulfato, SO4, ¿no? Sabemos que todas las fórmulas químicas, cuando vieron fórmulas químicas, siguen una regla básica fundamental. Siempre están integradas por una parte positiva y por una parte negativa. Ya sea que sean moléculas formadas únicamente por especies químicas, como el ácido clorhídrico, son 2 especies químicas, el protón o el hidrógeno y el cloro. O esta, ¿no? Que es un ácido que está formada por 2 partes, por una parte negativa, pero esa parte negativa no es una especie química, es un anión. Y un anión es un compuesto, es una estructura química que tiene más átomos de diferente tipo, ¿no? El ion sulfato, SO4. ¿Sí? Ya recuerdan cuando analizaban esas estructuras, ¿no? Y por qué el ion sulfato trabaja con valencia -2. De acuerdo a la estructura del Lewis, ¿no? Que se forma, ¿no? Entonces, ese ion sulfato se separa, no se rompen los aniones, ¿no? En solución. Esa es una característica de la solubilidad. Disocia únicamente la molécula en la unión entre positivo y negativo, pero no disocia los aniones, ¿no? Por lo tanto, se forman en solución un ion sulfato y 2 protones, el H2SO4. Ya simplemente al visualizar su molécula mentalmente, decimos H2SO4, el número de equivalente que tiene, las partículas equivalentes, pues son 2, porque genera dos protones. Así de sencillo. Hay que ubicar solamente la estructura química del compuesto. Lo mismo pasa con los hidróxidos. Sabemos que las bases son aquellos compuestos que en su estructura química tienen o producen oxidrilos. Esa es la definición de Bronsted-Lowry, ¿no? Porque Arrhenius definía, es aquellos que cuando se disocian forman iones oxidrilo o hidróxido. Pero el amoníaco es una base. Si ustedes le miden el pH al amoníaco, van a dar cuenta que es una base. Y sin embargo, el amoníaco no tiene en su estructura química oxidrilos o hidróxidos. Por lo tanto, no cumple con la definición de Arrhenius, ¿no? Entonces, Bronsted-Lowry pues, lo modificaron y dijeron, bueno, pues que también los forme. Y eso es correcto, porque cuando el amoníaco entra en solución, lo que hace es formar oxidrilos, ¿sí? El agua que es H2O, o sea, tiene un protón y tiene un 1H en su estructura, pierde el protón y forma hidróxido. Los hidróxidos no vienen del amoníaco, pues vienen del agua. Pero eso lo vamos a ver a detalle, ¿no? En ácidos y bases, nomás para entender el concepto ahorita de las bases. Entonces, un ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? NaOH. Cuando se disocian, forman un ion sodio y un ion hidróxido. Ya ubicamos que el ion hidróxido, pues es un anión, ¿no? No se puede disociar. El número equivalente es 1. Y así lo igual. Un hidróxido que tenga 2, vamos a tomar un alcalino terrio, el calcio. Trabaja con valencia +2, ¿no? Por lo tanto, su fórmula va a ser CaOH2. ¿Sí? Esta molécula cuando se disocia se va a disociar en 2 hidróxidos.
Ahí lo observamos inmediatamente, ¿no? Pues chequen que el anión siempre corresponde a la valencia del catión. ¿Sí checan eso? La valencia del calcio es +2, por lo tanto, si se disocia, si para formar un compuesto se le pueden unir dos especies químicas o un oxianión o dos aniones, perdón. En este caso el anión es el hidróxido. Entonces, su número equivalente sería 2, porque forma dos hidróxidos. Entonces, esos serían los bases. Siempre es el mismo criterio, pues hay que observar solamente. Para una sal que no tiene ni protones ni hidróxidos, pero también tiene aniones. Todas las sales tienen aniones también. Una sal, por ejemplo, el más común, el cloruro de sodio. Observamos que el cloruro de sodio, cuando se disocia, forma un sodio y forma un cloro. La valencia del catión es +1 del sodio. Por lo tanto, puede unir o puede generar únicamente un anión que es el cloro, un 1, único. Por lo tanto, es 1. El número equivalente para esa sal es 1. ¿Sí? O sea, es el mismo criterio, pues, pero únicamente que en las sales, pues no son específicos como en los ácidos que siempre van a ser protones o como en las bases que siempre van a ser hidróxidos. En las sales puede ser cualquier anión. Y así, por ejemplo, el cloruro de calcio, ¿no? CaCl2. Como el calcio es +2, pues se le pueden unir dos cloros. Y por lo tanto, cuando se disocie, pues va a generar dos cloros porque el catión tiene valencia +2. Por lo tanto, su número equivalente pues va a ser 2 para la sal esa. Entonces, lo interesante es definir el número equivalente. Aquí adelantito viene lo que ya platicamos, ¿no? Simplemente, para el ácido, el número de protones. Para los hidróxidos, el número de hidróxidos que genera. Y para las sales, el número de valencia del catión me indica el número de aniones que está generando, ¿sí? Que realmente aquí también, ¿verdad? Aquí el número de valencia del catión me indica el número de hidróxidos que genera, pero aquí como siempre van a ser hidróxidos, pues contamos los hidróxidos. Así, pero es el mismo criterio. Entonces ya podemos calcular la normalidad, ¿sí? Si ya definimos el número de equivalentes. ¿Y cómo lo hacemos? Al final necesitamos calcular equivalentes, ¿no? Porque equivalente sobre volumen es normalidad. Vamos a calcular el peso de un equivalente. El peso de un equivalente es el peso molecular, para que anoten su fórmula ahí, entre el número de equivalentes. De hecho, aquí está. Peso equivalente de una sal. Pero es la misma fórmula para cualquiera, ¿no? Por esa razón, Profe, la fórmula general sería el peso molecular de la sustancia, la que sea, un ácido, una base, una sal, entre el número de equivalentes. ¿Ok? Quiten esto de número de valencia porque está específico para una sal. Pues. Sabemos que el número de equivalentes para una sal es el número de valencia, ¿no? Del catión. Por esa razón. La fórmula general sería masa molecular o el peso molecular de la sustancia entre el número de equivalentes. Es general eso. Sí, ya tienen su fórmula ahí, ¿no? Si le ponen unidades a esa ecuación de peso equivalente, ¿cuáles son las unidades de peso molecular? ¿Qué unidades tienen los pesos moleculares o los pesos atómicos? Son en la mano. Cuando ustedes toman el peso molecular del oxígeno de la tabla periódica, ¿qué unidades tienen las unidades, los valores de la tabla Gramos. periódica? ¿Gramos nada más? ¿Gramos que no? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol, sí, correcto, Ajá. gramos. Recuerden que en química no podemos trabajar con masa común. Incluso la tabla periódica no trae unidades. Nunca busquen unidades por todas partes y no trae. Porque ya sabemos, se sobreentiende que todos los valores que están ahí son valores químicos. Por lo tanto, están por cantidad de mol todos. ¿Sí? Entonces, el oxígeno sería 16 gramos por cada mol
por cada paquete de sustancia, o por cada 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Que es el número de Avogadro, porque un mol es lo que tiene siempre. Pues es el número de partículas que siempre tiene un mol, pues el número de Avogadro, ¿no? Por definición. Entonces son gramos sobre mol. Y el número equivalentes, que es, ya vimos cómo se calcula para esos tres tipos de sustancias. ¿Qué unidades tiene? Pues va a tener este número de equivalentes o equivalentes, ¿verdad? Porque son número equivalentes, ¿qué son? Número de manzanas, pues son manzanas, ¿no? Va a ser equivalentes por cada mol. Esa es la unidad que tiene el número de equivalentes. Equivalentes por mol. Por lo tanto, se nos van a cancelar los moles y nos van a quedar gramos por equivalente como unidad. Es la unidad esperada, ¿no? Porque estamos calculando el peso de un equivalente. Por lo tanto, debe de ser gramos por equivalente. Ok, hasta ahí, vamos bien. Ahorita vamos a un ejemplo, ¿no? Y ya lo vamos a aplicar esa ecuacióncita. Hasta ahí ya tenemos el peso del equivalente, a partir del número de equivalente que ya estimamos. Nos faltaría calcular el equivalente, esa cantidad de materia que se está derivando a partir de la relación que hay entre la masa y el número equivalente. Observen que es algo muy similar al mol, pero como que es más general para cualquier sustancia que la molaridad, ¿no? Entonces, el equivalente va a ser igual a la masa común entre el peso equivalente, mientras que la molaridad es la masa común entre el peso molecular. Observen que aquí no es el peso molecular mi divisor, es el peso equivalente. Pero el peso equivalente, observen que también lo calculamos a partir del peso molecular. Entonces, están relacionados, ¿no? O sea, no tienen que cumplir con las mismas reglas químicas. Más que es otra forma de expresar la concentración en función de los aniones que se separan o la disociación de las partículas en sí mejor. Bien, el equivalente va a ser igual entonces a la masa entre el peso equivalente. Ya calculamos el peso equivalente. ¿Qué unidades tendríamos para calcular equivalentes? Pues nos debe de quedar equivalentes, ¿no? O sea, cantidad de sustancia. Y observamos si sustituimos las unidades, va a ser igual a la masa. La masa tiene unidades de gramos. Por ejemplo, ¿no? Gramo. Entre, ¿qué unidades tenía el peso equivalente? Gramos por equivalente. En esta relación se cancelan los gramos y nos quedan únicamente equivalentes, que es la unidad que esperaríamos tener porque estamos calculando equivalentes. Entonces ya tenemos los equivalentes. Simplemente, si normalidades equivalentes entre volumen, pues sustituyo entre el volumen expresado en litros y tenemos la normalidad. De esa forma. Observen que es un poquito más detalloso hacer los cálculos para llegar hasta equivalentes, pero son simples, ¿no? No tiene mayor complicación. Lo único que hay que determinar es el número de equivalentes que está en función de la estructura del compuesto, que voy a calcular su concentración. Y todo lo demás es mecanizado, ¿no? Hasta llegar a la expresión de normalidad. ¿Okay? Muy bien, vamos a un ejemplo para aplicar la molaridad y la normalidad en este ejemplo. Aunque dice calculen la normalidad, primero vamos a calcular la molaridad y luego calculamos la normalidad. Y nos dice que es una solución acuosa. Esta solución acuosa se prepara al disolver 9.5 gramos de hidróxido de sodio. Es una solución básica, ¿no? Y la solución tiene un volumen final de 450 mililitros. Hay que tener cuidado cuando la expresión nos dice si es la solución o es el agua, ¿ok? Porque recuerden siempre que necesitamos el volumen de la solución. Si el problema nos dijera el volumen del agua, nos dijera, y se disuelven en 450 mililitros de agua. Sabemos bien que ese no es el volumen final. El volumen final va a ser adicionar los 9.5 gramos más los 450 mililitros, que no los podemos sumar así, ¿no? Tendríamos que convertir esos 9.5 gramos a volumen con la densidad del hidróxido de sodio. O sea, no olvidaros nunca que el volumen siempre es el de la solución. Entonces, aquí está bien, porque nos dice que son 450 mililitros de solución. Calculen la molaridad en lo que pongo el pizarrón. Calculen la molaridad
y me dicen cuánto les da la molaridad. Profe, Mándeme. esa presentación la tiene en virtual. La pongo en virtual, sí, la voy a subir a virtual. Déjenme lo anoto porque luego se me olvida. Gracias. Sí, de hecho voy a poner nota, voy a subir todas las presentaciones ya. Ya cuando ya avanzamos unas 2, 3, 4, una segunda semana ya subo la presentación. 25, subir presentaciones todas, porque ayer también me comentaron de Química Analítica 2, subir presentaciones. Ahora vamos a subir hoy. Bien, a ver cuánto da la molaridad. Vamos a ver, Química Analítica. Oh. Invertir. Si ya aparezco aquí. Ahí está. Entonces, voy a dejar de presentar para que aparezca el pizarrón, ¿eh? Son 9.5 gramos de hidróxido de sodio en 450 mililitros. .5 gramos. 450 mililitros. Borrar eso. ¿Cuánto les dio la molaridad? Molaridad, moles por litro. Moles por litro.
9.5 gramos de hidróxido de sodio se adicionan para formar una solución de 450 mililitros. Y nos pide la concentración molar. ¿Cómo calculo la molaridad? ¿Cómo se calcula la molaridad? Moles de soluto entre los litros de disolución, pero Ok, no tenemos los muy bien. moles en sí. Moles de soluto entre el volumen en litros de la solución. ¿Cuántos moles tenemos en esta solución, en esta masa? Y calculó los moles. Masa entre peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? 40. 40, ¿verdad? 39 punto, casi los 40, ¿no? Por fracciones. Bueno, vamos a dejar 40, números redondos. 40 gramos por mol. Y nuestra masa es de 9.5 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos moles tenemos ahí? ¿4.21? Ah, no, mentira. Hice el cálculo al revés. Sí, porque 0.2375. 0.2375, ¿correcto? Mol. Por lo tanto, ya podemos sustituir en nuestra ecuación 0.2375 mol por, ¿cuál es el volumen? 0.45 litro. .52 más o menos. 0.5278 mol por litro. Significa que la concentración es 0.5278 molar. Ya cuando presento un resultado, pues ya le pongo el símbolo que representa a ese tipo de concentración, ¿no? Así lo expresamos, ¿no? Si vamos a trabajar con esa concentración en un problema que tengamos, sabemos que la descomponemos, le ponemos sus unidades de trabajo, ¿no? Que son mol por litro. Muy bien, ¿no hay dudas hasta ahí? ¿Cuál será su profe. conclusión? Mándeme. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Profe, Muy bien. el peso molecular sale de la suma de los tres. Sí, un sodio, un hidrógeno y un oxígeno. Ok. Muy bien, la normalidad. Empezaríamos por analizar el número de equivalentes. ¿Cuál es el número de equivalentes? Voy a poner las fórmulas aquí. Normalidad, concentración normal, es igual al número de equivalentes entre el volumen de la solución. Equivalente es igual a la masa entre el peso equivalente. Y el peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Entonces partimos de abajo, ¿verdad? Por definir cuál es el número de equivalentes. ¿Cuál será el número equivalente del hidróxido de sodio? 1. ¿Dónde? ¿Cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, ¿no? 1, correcto. 1. Número equivalente es igual a 1.
si número equivalente es igual a 1, entonces podemos sustituir aquí el peso molecular, 40 gramos por mol, entre un equivalente por mol. Dijimos que es por cada molécula, ¿no? Una molécula o un mol de hidróxido de sodio siempre será 1. Entonces, esto, mol por mol se va a cancelar y nos van a quedar equivalentes por gramo por equivalente. Y sabemos que es 40. No cambia. 40 entre 1, 40. De esa forma calculamos el peso equivalente. Ya que tenemos el peso equivalente, nos vamos hacia el equivalente. ¿Cuál es la masa? 9.5 gramos. Entre el peso equivalente que calculamos, 40 gramos por equivalente. De la división, punto 2375. Cancelan los gramos, van a quedar equivalentes. Y nos vamos ahora a la normalidad. Equivalentes, punto 2375 equivalente. Entre, si observan, este es el número de moles. El equivalente es igual al número de moles que calculamos ahorita. Volumen es igual a 0.45 litros. Por lo tanto, esto nos va a dar 0.52. Aproximadamente da lo mismo, ¿no? Fracción más, fracción menos, debe la fracción meter lo mismo. Entre punto, ¿sí? Por lo tanto, la concentración normal es igual a 0.5278. Dio lo mismo, ¿no? Esa es una característica que podemos analizar y definir sacar algunas conclusiones que nos permitan calcular más fácilmente una concentración a partir de la otra, porque nos damos cuenta de que están relacionadas las dos, ¿no? Cuando el número de equivalentes, bueno, no cuando el número de equivalentes es igual a 1, sí, bueno, cuando el número de equivalentes es igual a 1, la molaridad y la normalidad son iguales. Quiere decir que hay una relación entre ellos. Y claro que sí, porque como vimos aquí, equivalente es igual al número de moles cuando es igual a 1, porque los moles que nos daban ahorita en el otro inciso era 0.2375 moles. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir otra vez por qué el número equivalente era igual a 1? Otra vez, por favor. Porque el NaOH tiene un solo hidróxido. ¿Cómo se disocia el NaOH? En un sodio más un hidróxido. Es 1. Si fuera el hidróxido de calcio, se da valencia 2 más 2 hidróxidos. El número equivalente aquí sería 2. Ah, O sea, ok. Muchas siempre, gracias. sí, siempre depende del número de aniones o del grupo que estoy revisando, ¿no? Si es un base, son hidróxidos. Si es un ácido, son protones. Pero igual se contabilizan cuántos se generan. Y si es una sal, pues cuántos aniones tiene esa sal que está generando. Es decir, está relacionado con la valencia del catión. O sea, siempre es ese numerito. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
fuera una sal, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Para el chiste nomás definir el número de equivalente. Si fuera una sal, nitrato, no, porque se trabaja con +1. Bueno, sí, nitrato de plata. Ponle aquí, AgNO3. Es una sal, es una oxisal. Se disocia en plata más un ion nitrato, el cual es negativo. Como aquí cambia la especie química que contabilizo, cambia, no es o un hidróxido o un protón. Por eso se dice que para las sales nos basemos en la valencia del catión, porque eso indudablemente va a generar el mismo número de aniones o de especies negativas. Ahí la valencia de la plata es +1. Pues sí, forma un nitrato. El nitrato es la parte negativa. Entonces allí el número equivalente sería 1. No tiene hidróxidos, no tiene bases, no tiene protones. Es una sal, pero es el mismo principio. Sí, con la pura valencia del catión. Si fuera plomo, por ejemplo, trabajando con valencia 2, nitrato de plomo, pongo el plomo aquí. ¿Sí? Nos damos cuenta que el plomo trabaja con valencia +2. Recuerden que se regresa el número hasta acá. Hacia el otro extremo es +2. Plomo 2 más. Y tendría 2 nitratos. Forzosamente, aquí vemos que hay 2 nitratos. El nitrato de plomo genera 2 nitratos. Bueno, no genera hidróxidos, pero genera 2 nitratos. ¿Y de dónde viene? De la valencia del catión. El catión trabaja con +2. Entonces aquí pues tienen que practicar y recordar sus compuestos químicos, ¿no? Estos compuestos son muy usados, son los más... Y si no, pues hay que recordar cuando miraban estructuras químicas, cómo se forma una estructura química. Para, pues con la práctica, ¿no? En la práctica nos memorizamos todo esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, la próxima clase vamos a continuar con las formas Una de duda, expresar. profe, sobre la tarea que dejó para el viernes. A ver, déjame checar cuál es la del viernes. Déjame checar, a ver si abarca concentración, porcentaje, química, concentración. Sí, le voy a 24, 28. Porque esa tarea incluye porcentaje en peso y porcentaje en volumen. Vayan haciendo la parte donde es calcular la concentración molar y concentración normal, ya lo pueden hacer, ya lo pueden resolver. Y la parte donde dice calcule el porcentaje en peso, pues si ya lo pueden hacer, hagan lo que bueno, ¿no? Chequen ahí cuando lo calculaban por ahí en química básica. Y si no, lo vamos a ver el lunes y ya le voy a cambiar la fecha para la entrega nada más para darles oportunidad de que lo veamos el lunes. Solo vemos en un ratito el lunes y ya lo pueden entregar la otra semana. ¿Okay? Pero si la pueden entregar, adelante. ¿Lo quiere a mano o lo podemos hacer Sí, a mano, sí, no háganlo su cuaderno, como son cálculos. Está muy complicado estar trabajando ahí en las aplicaciones de Word y eso. No, los cálculos a mano, nomás tomen una foto, que salga clarita con su celular y peguen la imagen al Word y lo suben como PDF. ¿Sí? Ok, Problema. profe. Gracias. Ándale, profe. Ándale, pues, cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias.